Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Santo Domingo. Buenas tardes, América Latina. Buenas tardes, globo terráqueo a través de la maravilla del Internet. Soy Manuel Escalante, Conexión Global RD, y desde República Dominicana, Santo Domingo, estaremos compartiendo estos próximos 55 minutos con ustedes, por lo cual agradecemos enormemente la gentileza de su participación. Hoy, como cada domingo, tengo el honor de estar acompañado de mis dos grandes amigos, socios y compadres, el señor Olivier Giminián. Olivier, bienvenido a tu programa. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo nuestro público televidente. Hoy domingo 3 de febrero del 2019, primer domingo del año 2019, y también tenemos el mes de la patria, que es un mes importantísimo, porque es un mes patriótico. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a tener un banquete de conocimientos hoy, no se vayan. Y también saludamos a nuestro compañero, socio y amigo, aparte de Manuel Escalante, Víctor Tineo. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Olivier. Buenas tardes, Manuel. Y buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. Y hoy, un domingo más, con ustedes. Bien, nosotros esta tarde vamos a tener un tema muy interesante que nos interesa. Vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana. Recuerde que según el pueblo dominicano, el 70% específicamente, indica que la seguridad es uno de los problemas más graves que hay en la República Dominicana y que hay que afrontar. En un momento determinado, Olivier Giminián, Víctor, cualquiera de nosotros, vamos a presentar un invitado de sección especialista en el tema. No, antes yo quiero compartir con ustedes estas láminas a propósito del tema del índice global de paz. Impresionante los datos que tenemos. El Instituto de Economía y Paz en Australia, que fundó nada más y nada menos que Steve Killerline con el Integrated Research, han estudiado el mundo entero sobre la paz y dicen, oiga bien, la primera conclusión a la que llegaron fue: la paz tenía una correlación con otros indicadores como los niveles de ingresos, los educativos y los de integración regional. Los países pacíficos, escuche bien, suelen tener en común altos niveles de transparencia. ¿A qué le suena? Pero oiga más, y bajos niveles de corrupción. Los países pequeños, estables y miembros de bloques regionales tienden a obtener puntuaciones más altas. Usted vio esos tres elementos, esas fueron las primeras conclusiones en mayo de 2007, cuando inició el Índice Global de Paz del Instituto Económico y Paz Mundial, aprobado por Dalai Lama, Jimmy Carter. Un excelente trabajo que están haciendo ahora mismo en 163 países desde el 2007. Veamos la segunda lámina, porque hay datos que yo quiero que usted entienda a propósito de los resultados de 2018. Miren lo que dice, señores. Es interesante ver que dice que los resultados del Índice de Paz Global 2018, realizado por el Instituto por la Economía y la Paz del Mundo y encargado de medir estos, ¿no?, señalan lo siguiente, casi no lo veo, lo estoy viendo en pantalla. Ha ido peor, oiga bien, la situación ha ido peor a nivel mundial por cuarto año consecutivo. Y escuche bien, oiga bien cuáles son los elementos. Los conflictos no resueltos en Occidente Medio, por ejemplo, pero también hay una situación de inestabilidad política global creciente, señor, en todo el planeta. Usted escuchó bien, ¿eh? Usted escuchó bien. La paz es la única que garantiza seguridad. Por favor, hay otra lámina interesantísima. Tenemos el tiempo caminando y tenemos interesantes datos que ver a nivel global. Oiga lo que dicen acá. No hay paz, no hay avance sin paz positiva. No hay. La paz es elemental en el desarrollo de un país. La siguiente, por favor. Siguiente lámina. Un mundo con conflictos y tensiones sin resolver. Por favor, vamos a la siguiente. Hay un dato que yo quiero llegarle para que entremos con nuestro invitado de sección. Ese dato. ¿Usted se ha preguntado cuánto cuesta la violencia a nivel mundial?
Le voy a responder rápido. Los resultados indican que ronda entre el 12 y el 14% del Producto Interno Bruto Global. Sí, se escuchó bien. Por favor, siguiente lámina. Y ahí ya yo mi pequeña introducción creo que la terminaré. Oiga lo que dice el Índice de Paz Global 2018. Medir la paz en un mundo complejo. El Índice de Paz Global 2018 muestra que el mundo es menos pacífico hoy que en cualquier otro momento de la última década. Con esta pequeña introducción damos lugar al señor Olivier Jiminián para que nos presente a nuestro invitado de sección. Gracias, Manuel, por tu introducción y por esos datos tan valiosos que nos aportas. Bien, vamos a llegar ya a la parte principal, ¿verdad?, de todo el programa. Ahora vamos a tener aquí un señor que nos honra con su presencia, un experto en políticas públicas. Él es politólogo. Ustedes todos lo conocen porque es una persona que se ha mantenido en la vanguardia de todos los temas de seguridad en el país y en lo que tiene que ver con políticas públicas de bienestar en ese sentido, en el sector de seguridad. Aquí está con nosotros el politólogo, experto en relaciones en políticas públicas y también, no tenía el dato, pero me lo dijo, fue el fundador de la Escuela Estratégica en el Ministerio de Defensa, en la escuela del GAE. Y eso es muy importante, del cual somos parte ahora mismo en la 16ª maestría. Aquí tenemos para todos ustedes en Conexión Global hoy a Daniel Pou Suazo. Daniel Pou, bienvenido a Conexión Global. Muy bienvenido y le debemos el aplauso. Encantado. Un placer. Bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí. Sí. Antes de iniciar, quiero hacer una ligera corrección. Yo no fui fundador de LEGAE. Fuimos 3 personas que empezamos con el proyecto de LEGAE. Un grupo. Uno de ellos, no, un grupo no, 3. 3. Sí, uno de lo encabezaba el general Noble Espejo. Sí. La doctora Alejandra Liriana y un servidor. Eso fue un trabajo encomiable porque, como ustedes saben, al inicio hubo resistencia. No era bien visto que civiles se estuvieran inmiscuyendo en temas de defensa, pero podríamos decir que la modernidad llegó a las Fuerzas Armadas y el proyecto, gracias a la aceptación del sector militar, pues hoy en día es uno de los grandes éxitos que pueden exhibir nuestras Fuerzas Armadas Dominicanas. Daniel, si le preguntáramos quién es Daniel y qué lo induce a estos temas tan interesantes, sí, como usted ha visto que en Australia surge el Índice Global de Paz, el Instituto de Economía y Paz, mezcla el señor Steve Killeley, mezcla 23 elementos para comparar la paz mundial. ¿Cómo usted se involucra? ¿Dónde surge esa vocación? ¿Quién es usted? Bueno, cuando yo era estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de eso ya muchos años, porque pertenezco a la segunda promoción de la Escuela de Ciencias Políticas. La primera fue conformada por unos 5 estudiantes, después en la segunda éramos más. Pues un día nosotros éramos estudiantes que teníamos un sentido no de competitividad, pero sí de un orgullo de que íbamos a salir bien preparados, porque se nos trataba muy peyorativamente. Decía, ¿y cómo ustedes que no son políticos quieren...? O sea, todos esos atavíos que existen en la sociedad dominicana. Bueno, y hurgando en una de las librerías que existían antes, hoy en día no hay librerías, porque ya en República Dominicana el leer no es rentable para mucha gente, pues sencillamente encontré un libro de la CEPAL. Y en ese libro de la CEPAL me llamó mucho la atención la correlación que hacía entre los conceptos de desarrollo económico, desarrollo regional y el tema de la seguridad como una variable de alta importancia para tomar en cuenta. Seguí profundizando y a través de revistas que se recibían, en ese tiempo no existía el internet, ¿verdad? Por lo menos a nivel popular, era una tecnología de uso militar muy restringido. Pues empecé a encontrar escritos dispersos
Y así empezó mi vocación por el tema, hasta que decidí incluso hacer mi tesis de grado sobre el tema de defensa. Excelente. Excelente. Daniel Pou, experto en los temas de seguridad, pero además conocedor de la política en la República Dominicana, que hay una íntima vinculación de alguna manera. Claro. Diríamos lo siguiente: ¿se corresponde con la realidad los índices de percepción de violencia que tanto a nivel nacional como internacional se exhiben de la República Dominicana? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque en temas de seguridad ciudadana, la percepción es un indicador de relevancia. Muchas personas, como aquí a veces los funcionarios lo utilizan de una manera poco responsable, pues no entienden que el ciudadano no tan solo debe estar seguro en términos objetivos, sino que el ciudadano se debe de sentir seguro. Porque la percepción de la inseguridad es un elemento que inhibe el ejercicio de las libertades ciudadanas. Cuando usted se siente inseguro, pues es muy difícil que usted pues tome la iniciativa de irse a dar un paseo con sus hijos caminando por la calle. Aquí tenemos unas calles que están llenas de automóviles. Difícilmente por determinadas zonas de la ciudad tú ves personas caminando, porque el caminar es una aventura que se percibe como una oportunidad que las amenazas pueden tener en su contra. Entonces, es cierto. Aquí las autoridades en el Observatorio Nacional Ciudadano, que es una institución adscrita al Ministerio de Interior y Policía, se vanaglorian de que hemos bajado la tasa de homicidios. Es cierto, hemos bajado la tasa de homicidios. Pero también tenemos un problema, y es que estamos entre los primeros lugares en la región en percepción de inseguridad. ¿Y por qué existe este desfase? Bueno, porque es que el homicidio no es la única manera de victimizar a un ciudadano. Exacto. Hay muchas maneras de victimizar al ciudadano. El homicidio quizás es el peor porque se pierde la vida. Sí, pero aquí la gente se siente insegura. Y hay muchos motivos para argumentar por qué las personas se sienten inseguras. Situación esta que incluso está vinculada de manera directa con la imagen, la percepción que tiene el ciudadano de la Policía Nacional, que es uno de los graves problemas también que tenemos. Y es el organismo, ¿verdad?, que se encarga de proteger a la sociedad en la calle. calle. Debería, ¿no? Sí, pero lamentablemente tenemos un caso muy singular. Mira, en términos de violencia sistémica tenemos un caso muy singular. Somos el único país de la región que tiene más homicidios por la conflictividad social que por el delito. ¿Cómo así? O sea, cuando tú haces así y analizas la tasa de homicidios, muertes violentas que te ofrecen las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, cuando bajas las causas, producto de la conflictividad social, la incapacidad que tenemos de comunicarnos para resolver, sí, rondamos el 64%, y hay una pequeña franja de indeterminado y el otro lo producen las actividades delictivas. Porque eso se ha ido transformando, porque el delito se ha ido transformando. Antes la gente pensaba que los delincuentes lo que procuraban era matar gente. No, quienes matan gente son la gente que se dedican al sicariato. Ahora se ha categorizado ya. Claro, eso hay otros sectores. Hay un especial, está segmentado hay un expertise hoy en día en el delito. Sí. Hay delincuentes que reciben cocaína en las costas del país. Otros se encargan de hacerlas llegar a los países centrales, los países donde alcanzan los grandes precios, que tienen ejércitos de consumidores que son asombrosos. Y por el otro lado, entonces, tenemos que el delito moderno hoy en día no persigue cobrar vidas, persigue ser rentable. Imagínense que un kilo de cocaína puesto en la costa venezolana o colombiana cuesta $1,000. Una cocaína de muy alta calidad.
que incluso se corta, se mezcla en el proceso de llegada a su destino final. Ese kilo de cocaína que cuesta $1,000, puesto en la ciudad de Nueva York puede costar $27,000, puesto en Madrid puede costar 42,000 euros, puesto en Berlín o en Bonn puede costar 52,000 euros. O sea, estamos eso es sin corte. Droga, negocio redondo. Eso es cortada. Ah, bueno, cortada. Usted está diciendo que a medida que la droga se desplaza desde su lugar de origen, va ganando precio y va ganando valor para los mercados. Es más, hoy en día en el mercado norteamericano, el precio de las drogas se establece por las millas recorridas. Sí, porque es un costo. Mira qué índice, qué indicador. Si una droga entró por la costa oeste de Estados Unidos, cuando llega a New York, le miden el recorrido que tuvo que hacer para llegar hasta New York. Señor Pou. Porque eso tiene un costo. Claro. Hemos caído y hemos mencionado rápidamente mucho lo que es la droga. ¿Qué relación hay a nivel de violencia, de inseguridad? Precisamente el consumo de drogas, estupefacientes. Si lo estoy preguntando bien, yo sé que usted me está entendiendo. Sí. Hay una correlación de bien porcentual, porque usted ahorita señalaba que nuestros homicidios son sociales, más de un 60%. ¿Involucra eso el tema de droga? Pueden tener algún efecto colateral. Pero no es el dominante. No es el dominante. Eso percibe. El dominante en las muertes de violencia sistémica, como se le llama, que son violencias que va generando el propio sistema social, producto de una serie de prácticas deformantes que muchas veces tienen que ver con el ejercicio del poder, incluso en un país. Claro. Elementos políticos del ejercicio del poder. Pues resulta que por lo general no es el impacto directo. Ahora, el daño a nivel social, a nivel de salud que produce el consumo de sustancias prohibidas, como la cocaína, por ejemplo, el crack, que son dos de las peores drogas porque crean una dependencia psicológica. La heroína. Una adicción muy alta. La de la heroína es fisiológica porque la heroína es un inhibidor del ácido láctico y el paciente se recupera con mucho mayor facilidad. Pero la cocaína tiene el problema que crea una conducta bipolar donde el individuo, cuando cae en la depresión por la falta de la sustancia, pues entonces se empieza a mostrar irascible porque incentiva una conducta bipolar. Daniel, ¿pudiéramos decir de alguna forma que legalizar la droga pudiera regular, bajar los niveles de violencia para con su respuesta irnos a la primera pausa comercial? Eso es una teoría que yo no le encuentro asidero. ¿Por qué? Primero porque legalizar una sustancia tan nociva que tiene un impacto a nivel de la salud pública tan alto en términos negativos, yo creo que sería una irresponsabilidad. ¿Eso incluye la marihuana? La marihuana no. La marihuana es un tabaco más. Es una suerte de tabaco más. Quizás el alcohol es más nocivo que la propia marihuana y es legal. Pero ya cocaína y derivados, drogas duras, sí, claro, como se le llama, ya eso reviste otro tipo de situación que no sería tan fácil de asimilar. Como investigador que usted es de la seguridad, combinado con sus conocimientos políticos, sociológicos, ¿usted entiende que República Dominicana tiene ya la estructura en todos los estamentos correspondientes para que normalicemos o legalicemos, vamos a decir, la marihuana, por lo menos? Sí, yo creo que esas son cosas que se hacen con programas, con estrategias, y se pueden desarrollar en la medida en que pueda ir la sociedad asimilando esa situación. Bien. Yo le voy a decir, hay un mito que dicen que no se puede legalizar la marihuana porque de la marihuana se pasa la cocaína. Y hay estudios que demuestran que más se pasa del alcohol a la cocaína que de la marihuana a la cocaína. Así es, muy interesante. Bueno, para seguir entonces con este plato fuerte, vámonos a la primera pausa comercial y cuando regresemos seguimos con Daniel Pou hablando sobre seguridad en Conexión Global.
Bien, seguimos al aire. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con el tema de seguridad, Daniel, Víctor y aquí Manuel Escalante. Ahora mismo en la República Dominicana sigue siendo todavía el principal problema en las encuestas, inclusive cuando usted le hace las encuestas a la sociedad en los barrios y el día a día que está viviendo la sociedad dominicana. El principal problema es de inseguridad, inclusive más que los otros problemas prioritarios que tiene la sociedad. Eso está demostrado. Y por eso hemos traído a este experto y a usted, Daniel, para que pueda darnos luz en este sentido. Los últimos políticos, los políticos tradicionales, los políticos que tenemos ahora de diferentes partidos, han dado vistos, han hablado de la seguridad en las últimas semanas. Habló el presidente Danilo Medina de la seguridad diciendo que hay que combatirla y a principios de mes puso un ejemplo diciendo que un factor muy grave era que venían deportados desde los Estados Unidos hacia acá todas las semanas. Después, recientemente, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, también se refirió al tema y dijo que el tema, por ejemplo, tenía un factor muy determinante que era lo que veníamos hablando ahora de la droga, que ya la droga pasó de un método de pago en efectivo a un método ya en especie. Entonces, para esas especies volver efectivo, ya después que te la pagan, tú tienes que abrir un mercado y tú tienes entonces que abrir un microtráfico y hay un consumo que daña a los jóvenes y trae muchos problemas. Y también recomendó hacerlo de la parte de una reforma a la DNCD, a la Policía Nacional y una reforma a los organismos de inteligencia. Después Luis Abinader, para terminar con estos tres líderes políticos de dos partidos, también dijo que habría que hacer una inversión en la justicia, invirtiendo y en la Policía Nacional 35.000 millones de pesos para aumentarle el salario a los policías. Y en la justicia hacer también una reforma. O sea, hay muchas coincidencias en las tres opiniones. Ahora que lo tenemos usted aquí como experto, Daniel, de estas opiniones que han dado esos líderes políticos, ¿qué usted cree sobre ellas? ¿Y cuál sería la posición de experto de políticas públicas que usted podría dar para el tema de la delincuencia? Mire, si usted quiere que yo le diga con sinceridad lo que yo considero, me parece que todos están evadiendo el elemento medular del problema. Porque no se trata ni de dinero, no se trata de policía, no se trata de sistema de justicia, se trata del Estado dominicano. ¿Cómo así? Es más preocupante todavía. El Estado. Sí, el Estado. Primero, el Estado dominicano nunca ha demostrado capacidad de manejar sus intervenciones en función de políticas públicas. Aquí se le entrega un ministerio a un señor, como lo tenemos actualmente, el Ministerio de Interior y Policía, que está en manos de un señor que nunca ha podido hacer nada por la seguridad, porque él ni siquiera entiende eso. Y es la segunda vez. Sí, la segunda vez. Ni siquiera entiende el tema. Entonces, eso es lo primero. Un ministerio de tanta envergadura, tú no lo puedes entregar en manos de una persona neófita o una persona que no muestre ningún interés en desarrollar el tema. O que no tenga las capacidades necesarias desde el punto de vista de manejo de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía está diseñado como una agencia de recaudación del Estado, no como un ministerio con la visión moderna, porque aquí le cambiaron los nombres de Secretaría de Estado a Ministerio, pero resulta que se le olvidó darle contenido a ese nuevo nombre. En el Ministerio de Interior y Policía, aquí no hay una unidad de diseño, ejecución y seguimiento a políticas públicas, porque no tienen capacidad para hacerlo. No están diseñados para eso. Usted dice que el Estado, pero el Estado es el gobierno, Daniel. Entonces, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde no hay? ¿En qué punto no está la voluntad? ¿O en qué punto no está? Esa es la segunda parte. Déjame, hacia allá voy a transitar. Todo el mundo quiere resolver el problema de la seguridad con policías. Y resulta que los policías son una patita de la mesa y quizás no la más importante. Por ejemplo, en nuestro país se habla de reformar la policía. No, usted reforma lo que tiene algunos defectos y que no le funciona bien. Pero a la policía lo que hay que transformarla en una verdadera policía del siglo XXI. Porque lo que tenemos es un armatoste con una visión napoleónica del siglo XVIII. Una policía macrocefálica con una estructura grandísima arriba de generales, coroneles, tenientes coroneles, que más o menos tienen capacidad, pero abajo... Les falta el método, un método moderno, un método ajustado a la realidad. Del cuello para abajo, claro, es un organismo enclenque.
que se alimenta de incluso de desclasados sociales, de gente que no tiene ningún tipo de preparación y que su capacidad para aprender algo es bastante dificultosa. Mal pagados por demás, no se les reconocen derechos. Entonces, ¿cómo usted va a tener un agente de la policía que lo tratan bajo una condición de régimen de servidumbre? Sí. Lo tratan en una condición de régimen de servidumbre y que es representante de la ley. ¿Pero de cuál ley? Él es representante de la ley que él conoce, que es la ley de su barrio, de la ley de la marginalidad. Y de la ley de supervivencia. Correcto. Si el ejemplo no viene desde arriba, no hay autoridad. Entonces la gente no respeta. Una policía que no tiene a quien rendirle cuenta, ni tiene ningún organismo externo que la controle, porque ¿cómo tú vas a tener una policía que el organismo que garantiza su idoneidad en su acción es un organismo que está dirigido por un subalterno del director de la policía? Imposible. Entonces, así tenemos la DNCD, otro organismo que es una tumoración que flota en el Estado, que debería estar adscrita mínimamente a la Procuraduría General de la República, que quien tiene que ver con la política criminal. Por el otro lado, tenemos un Consejo Nacional de Drogas que debería diseñar las políticas para la prevención del consumo. Ese es un organismo que lo que hace es repartir dividendos entre diferentes instancias. O sea, el gobierno de la seguridad en República Dominicana está desarticulado. Las Fuerzas Armadas no tienen que ver con esto, porque esto es un problema no militar. No es de defensa el problema. No es de defensa, esto es un problema de seguridad ciudadana. No es de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana. Y algo interesante, es importante para que Víctor siga, que lo tenemos que decir responsablemente, no es un problema del gobierno de Danilo Medina, ni es un problema de los gobiernos del PLD, es un problema nacional viejo, de un arrastre que no se le ha dado quizás la confrontación profunda que como Estado tenemos. Pero ¿sabes por qué? Porque corresponde a una visión política del Estado y a una visión política de lo político. Claro. Esos son dos temas que hay que tratar. Así es. Sí. En ese mismo sentido, ¿qué pasa con la democracia, no solo en la República Dominicana, sino en el continente latinoamericano, que no ha podido resolver, diríamos, los principales problemas de nuestros países, pero sobre todo en la República Dominicana, este problema de la delincuencia y de la corrupción? Bueno, porque es que nosotros somos... ¿El problema es la democracia? Nosotros ejercemos una democracia defectuosa. Una democracia, lo que le llamaban antes los expertos la pequeña democracia. Hoy se le llaman las democracias imperfectas. Daniel Sobato también tiene otra denominación muy interesante, porque son democracias formales, democracia con poco contrapeso, con poca transparencia, con poca rendición de cuentas. Mire, aquí ni siquiera el Congreso, que es una de sus labores fundamentales, sirve de contrapeso al Ejecutivo. Exacto. Eso iba a decir que son democracias presidencialistas, realmente, porque el presidente de estos países nuestros lo hace todo, lo gobierna son todo. muy caudillistas, sí. Son democracias inscritas en una visión de lo político desde una óptica muy caudillista. Entonces, pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿Por qué no podemos establecer niveles de seguridad mínimamente aceptables? Usted no sabe por qué. Porque no hay la voluntad política para dar al traste con los grupos que medran dentro del Estado, que tienen grandes beneficios de que los organismos de seguridad no funcionen. Eso es sencillo. A mí me han dicho, cuando yo le digo, bueno, yo tengo propuestas. Yo le pedí al presidente hace más de 2 años, la policía hay que intervenirla, la policía es un organismo fuera de control. El presidente no puede, porque el presidente se siente inseguro de que los policías se sientan degradados. O sea, hay unas prácticas dentro de la policía que no son adecuadas, hay unas prácticas dentro del Ministerio Público que no son adecuadas, con todos los empujes que se han hecho. ¿Pero por qué? Porque, señores, no son temas de remediar, son temas de erradicar. Y para erradicar se requiere una voluntad suprema y tiene que ser la voluntad del presidente de la República. Por eso, por más leyes orgánicas que hagamos para reformar la policía, eso no sirve para nada, porque son prácticas y una cultura que está entronizada en el imaginario de todas las personas
o de la mayoría de las personas que forman parte del cuerpo policial. Incluso la mayoría de los muchachos que van y se enganchan, como se dice aquí, que son lamentablemente de los peores jóvenes calificados en la sociedad dominicana. Formación. Ellos lo que están pensando es tener un arma y plena autoridad para actuar violentamente en el plano que a ellos se les antoje. Buscársela, como dice la población. Sí, pero dense cuenta cómo las redes sociales han evidenciado en los últimos meses la cantidad de uso desmedido y desproporcional de la fuerza que hacen los agentes policiales. Es como si estuvieran descargando un gran resentimiento social. Qué bueno que usted habla de redes sociales, Daniel, porque yo quiero saber desde su punto de vista qué cuota usted le da a la tecnología dentro de la política pública de seguridad en el país. O sea, yo me preguntaba ayer y decía, ¿qué pasaría si hubiera una cámara por cada habitante en República Dominicana? Y somos 10 millones, 12, 11 millones de personas. Y tú pones una cámara que observe, que amedrente, que sirva de persuador ante el delito, ante la persona que va a cometer el delito. ¿Eso no ayudaría? No, si hay muchos hasta que se quitan la gorra cuando están delante de la cámara en los sitios atracando. O sea, porque ellos están muy conscientes de las vulnerabilidades del sistema. Y hay otro elemento que es fundamental. Señores, el delito moderno no se combate con fuerza, con violencia, ni con armas, es con inteligencia. Y para usted ser eficiente tiene que estar un paso por delante de ellos. Por eso hoy en día se construyen modelos predictivos de delitos tipos. Y tú ves que en los países desarrollados... Prever, usted está hablando de predicciones. Predicción claro, antes de que el delito... Somos muy reactivos. Somos totalmente reactivos. En los países desarrollados existen equipos dentro de las procuradurías que viven entrevistando a conocidos delincuentes que están condenados, y como están condenados tienen la obligación de conversar con el Ministerio Público, y se convierten incluso en informaciones sumamente útiles porque les ayuda a construir modelos que les permitan prever cómo las modalidades delictivas operan. Porque el delito moderno, vuelvo y lo reitero, es sumamente creativo. Entonces, Daniel, pudiéramos decir que la criminalidad, en términos de avance, está por encima de nuestras autoridades actualmente en República Dominicana, en el sentido de que son más hábiles, más inteligentes, tienen más creatividad, están más modernizados, y nosotros todavía estamos rezagados en modelos pasados de la era de Trujillo. Mira, el delito en República Dominicana le lleva años luz en términos de avance, en términos de implementar políticas eficientes, porque hoy en día, por ejemplo, la gente dice, ¿y cómo sobrevive el microtráfico en los barrios? Bueno, pero que el microtráfico en los barrios se ha constituido... En el gobierno del barrio. En el gobierno del barrio, porque incluso hay un colchón económico. El microtráfico es el subsidiario del barrio. Claro. A la señora que se le belga, a la señora que se le enferma un hijo, ¿quién le resuelve? Oye, a mí me han dicho... Descentralización. Un día me dijo un oficial de la policía, un capitán, mayor capitán, no recuerdo bien, y me dijo, yo lo he escuchado a usted por la televisión y todo, y yo sé que usted a veces es muy duro con la policía y tiene razón, pero me dice, mire mis rangos, yo a veces salgo de mi casa sin dejar los medios para que mi familia pueda alimentarse, pueda cubrir las necesidades del día. Y quien va a mi casa y le suple a mi esposa una pequeña compra como dieta básica para el día, para ella y los muchachos, es el muchacho que trapichea con la droga, y yo no me lo puedo tirar encima. O sea, yo no me puedo ir contra él porque... ¿Por qué tirarse el barrio? No, y me dice, él tiene una actitud de solidaridad conmigo. Claro. Entonces, ¿qué yo hago? Yo miro para otro lado. Me hago el loco. Miro para otro hasta lado. lo cuidan, hasta se cuidan entre ellos dentro del barrio. Correcto. Y tú ves a veces que el hermano del policía, el vende droga, el cuñado y tal, pero eso robustece la economía familiar, le resuelve problemas. Claro que sí. Entonces, la estrategia de cambiar el pago a los operadores locales de dinero a especia fue una estrategia sumamente inteligente, porque crea niveles de compromiso entre los operadores locales y los carteles de la droga que trafican a nivel transcontinental. Se genera una economía. Una economía informal, pero una economía muy efectiva. Una economía informal. No, y sobre todo, mercado. Y sobre todo que
Mira, el Estado se vanagloria, crecimos 6 puntos del PIB, pero ¿dónde se refleja eso? En las grandes fortunas, sí. El otro se refleja en las pobrezas, en los lugares donde hay necesidades. Bueno. En ese mismo sentido, Daniel... Escúchame, cuentan con un respaldo social, ojo. Sí, sí. Ojo, para que no nos equivoquemos. Sí, tienen poder. Daniel, los factores institucionales, como usted dice, que hay que cambiar esa policía, que hay que cambiar estas instituciones que tienen que enfrentar el delito y de enfrentar el crimen. Y prevenirla. Pero además de ello, ¿qué papel, qué rol juegan los factores de carácter económico? Bueno, en este tema. Mira, no podemos decir y profundizar el mito de que la pobreza trae delito. No. Lo que trae delito es la exclusión. La inequidad. La inequidad social. La exclusión. Yo estoy de acuerdo con esa posición. El feedback que crea la corrupción estatal en los estamentos sociales bajos de la población. Lo que pasa, Daniel, que la pobreza en general genera marginalidad. Claro. Y la marginalidad genera la delincuencia. Y una globalización. Hay una correlación muy íntima. Una globalización vendiéndote que tú tienes que tener lo mejor, que tú tienes que tener los mejores tenis, las mejores ropas, el mejor carro. Hay un efecto de demostración, te muestra, mira, este es el paradigma ideal y te crea el sueño americano que tú debes tener, pero el sistema no te lo provee. No te dice cómo producir para tú ganarte eso. Bien, nosotros ahora vamos a hallar, compañeros y televidentes, vamos a entrar en la segunda pausa comercial y volvemos en breve. No se mueva porque Daniel Pou tiene muchas cosas más que decir, finalizando ya Conexión Global RD. Volvemos en breve. Sí, continuamos aquí con Conexión Global RD. Daniel, este tema es de vital importancia, es relevante. El país necesita de personas como usted que tienen visión y capacidad y competencia para tratar el tema. Yo sé que nuestros televidentes están esperando qué propuestas tiene Daniel Pou para resolver, diríamos, o para plantear una solución a este problema tan fundamental para el país. Bueno, yo tengo varias propuestas. La primera es que, y lo he hecho ya en otras oportunidades, lo he solicitado, es que tenemos que conformar una gran mesa de seguridad para asumir los temas fundamentales y tratar de obtener un diagnóstico certero. Pero no temas para que me traigan monjitas y gente bien intencionada. Mesas donde hayan personas con la formación adecuada para construir una agenda para la seguridad ciudadana en República Dominicana. Porque entonces te empiezan a llenar de empresarios, de gente que una vez fueron y no... Y cuando tú vienes a ver, tú tienes otro elenco ahí de gente que ya fracasaron en estos temas. Otra comisión. Sí, más de lo mismo. Y entonces no llega a nada. Una mesa donde incluso se pueden contratar expertos extranjeros y hay muchos que vienen al país y aportan porque son gente comprometidas. Yo traje aquí mucha gente que a impartir las primeras docencias que se hicieron allá en el IADCEN. Gratuitamente, nada más había que alojarlo en un lugar y proporcionarle los alimentos. Hay mucha gente, muchos expertos. Lo que no podemos estar poniendo a escuchar gente que quiere construir fantasmas y ellos venderse como que lo van a conjurar. ¿Cuáles deberían ser las medidas precisas, inmediatas que se deberían estar tomando en el país? Bueno, la primero es de las medidas precisas e inmediatas es que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que tienen que ver con el gobierno de la seguridad. ¿Haciendo qué? Tú no puedes tener una policía que la ciudadanía lo perciba como una amenaza. Como una amenaza. Tú no puedes tener una DNCD que la ciudadanía la perciba como una amenaza. Eso es lo primero. Pero para tú hacer eso... tú tienes que cambiar la matriz de comportamiento de los miembros de esas instituciones. Y el que no lo puede cambiar se saca.
No importa si es general, si es generalísimo, si es coronel, si es sargento, se saca definitivamente. Yo prefiero una policía de 15,000 personas que puedan desempeñar bien su trabajo, tener una policía de 37,000 individuos que muchas veces 20,000 están bañando perros en casa y sirviéndole choferes a empresarios. Tenemos una llamada, Daniel. Vamos a aprovechar para que usted le responda al estimado televidente que nos está hablando. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Global, adelante. Bueno. Parece que se cayó. Sigamos, entonces, segundo. Gracias por el trabajo. Díganos. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Mi sugerencia es, para tan exquisito programa, la municipalidad es importante, porque en eso que ustedes están hablando de mesas de trabajo, la delincuencia percibida, que es el raterismo, que es la que está creando mayor gravedad en los sectores, a través de las juntas de vecinos, a través de los perímetros, con las cámaras que ya los municipios están comprando en las avenidas principales, es un método, porque aquí nosotros tenemos, vamos a suponer, el distrito tiene 3 circunscripciones, los sectores están regulados, se pueden hacer mesas de trabajo, pero de trabajos reales, con objetividad, para uno prever, que eso aquí se teoriza mucho, pero en la práctica no se hace lo correcto. Daniel, Evelyn Plácido, un abrazo. Mi querida amiga Evelyn Plácido. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Una líder del municipalismo. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. En República Dominicana nunca se ha pensado la seguridad desde la municipalidad. Que es un gobierno. Es el vínculo que tiene el gobierno para la gente. Es un microgobierno. Es la parte de lo público que está más cerca del ciudadano. Sí. Claro. Yo estoy de acuerdo con Evelyn, pero primero tenemos que generar un centro donde se pueda aprovechar todos esos insumos y desde donde se puedan trazar las directrices. Porque ahora mismo hasta resulta peligroso con una policía que no tiene control, una DNCD que actúa discrecionalmente. Cada quien por su lado. Meterle esa gente de esas comunidades a los policías, porque no tenemos ni siquiera un sistema de policía comunitaria. Aquí es un departamento, la policía comunitaria es una filosofía policial, pero eso requiere un policía con altas capacidades. Hay que segregar la policía que tiene que ver con lo criminal no puede estar inmiscuida en la policía comunitaria, son cosas diferentes. Usted habla, Daniel, de un policía prácticamente universitado. Sí, sí. Entonces, ¿dónde están? Pero habrá que hacer una investigación profunda, porque ahora mismo, como usted bien señala, la mayoría de jóvenes que les interesa ser policía es porque no tienen otra opción. Entonces, eso hay que desmontarlo, claro, y convertirlo en líderes comunitarios, en líderes de la seguridad, que sea atractivo trabajar por la seguridad. Un policía debe ser un líder social. No debe ser visto como un subalterno, como un infeliz que tiene que esperar que de un restaurante le den sobra de comida para comer, o sea, que anda tocando. O ser el chofer del amante del jefe. O sea, un policía tiene que tener una imagen digna frente a la sociedad. Merece su dignidad. Para ser respetado, pero un policía donde la propia institución, claro, donde él pertenece, le garantiza. Lo denigra. O sea, con una relación de subalternabilidad fundamentada en el espíritu de servidumbre, pues ¿qué policía tú vas a tener con eso? O sea, tú más bien tienes una amenaza. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar para cambiar eso en el sistema de policía? ¿Qué más tendría que pasar? Porque en verdad que la policía en la República Dominicana no es bien tratada. El gobierno no le da el sistema político. Hay que dignificar la policía. Eso es lo primero. ¿Hasta dónde que vamos a tener que llegar? Mira, eso es uno de los graves problemas. No podemos hablar de seguridad y de política de seguridad. Perdóneme, Daniel, es que hay llamadas para que usted interactúe con el público. ¿Cómo no? Adelante. Buenas tardes. ¿Estás ahí? Mando ahí a esa línea de estudio para decir algo. Adelante. Diga, exprésese brevemente, por favor. Mire, para resolver problemas de la policía, habría que todo el que cometa un error imperdonable, no llevarlo a operaciones especiales. Si no, usted cometió un error imperdonable, vamos a quitar la ropa y vamos a llevarlo al banquillo de los acusados. Ok, muchas gracias. Daniel, ¿qué opina de eso?
Sí, pero eso es reactivo. Es reactivo. Eso es reactivo. Así es. Y sigue siendo denigrante. Entonces, cuando venimos a ver en un año, tenemos 20.000 Así policías es. sometidos a la justicia. Eso no Correctamente. tiene sentido. Entonces, la policía hay que dignificarla. Mire, todo el que rinde. Yo he dicho, señores, y digo, la profesión de policía es una profesión de alto riesgo. Sí. En todos los países del mundo, el policía gana de sueldo base un 50% más que lo que ganan los demás empleados públicos. Claro. Es igual que el bombero. Aquí también la profesión de Así bombero es. es marginal. Así es. Los bomberos, lamentablemente, los cuerpos bomberos hoy en día están huérfanos de gente con ciertas capacidades. Da pena, incluso el propio cuerpo bombero del Distrito Nacional. Y son salvadores de vidas también. También. Ojo, que hacen un Yo trabajo. entiendo que hay muy buena voluntad, pero también hay que tener capacidad. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento que necesitamos para ir con un insumo a esa mesa de seguridad? Identificar con estadísticas reales dónde están focalizados los principales problemas. Y por último, después de hacer una mesa diagnóstica, que debe ser una mesa donde haya participación de la ciudadanía, porque las políticas públicas modernas no se construyen en laboratorios ni en reuniones de élites. El ciudadano tiene que participar en el diseño de las políticas públicas, en la implementación y en el seguimiento a los objetivos a conseguir. Porque las políticas públicas se componen de programas. La política pública es un esquema general, después vienen los programas. Un programa para prevenir la violencia de género, por ejemplo, puede ser muy bueno para los minas, pero tú lo llevas a los Alcarrizos y no te funciona. O sea, Bien. Cada sector tiene su especificidad. por eso el ciudadano debe participar en El eso. tiempo, Daniel, Dani. los demás colegas se nos está agotando, nos están haciendo señas por ahí puntualmente. Creo que queda un Víctor. minuto, Manuel, y Víctor quiere decir algo. Vamos a ver, Víctor. Dale. ¿Por qué no se plantea en la República Dominicana un gran pacto por la seguridad ciudadana donde participe toda la población como pasó con el 4%? Importantísimo. Esto es un problema grave. ¿Por qué es tan difícil los sectores unirse Porque, en un solo señores, plan por integral? una cosa muy sencilla, el tema de la seguridad contempla muchos elementos dentro de las relaciones de poder que definen el Estado, el gobierno dominicano. No más palabras, magistrado. Con esta última expresión de Daniel Pou, cerramos el capítulo de hoy de Conexión Global RD. No se pierda la próxima entrega del próximo domingo, donde tendremos otro invitado de sección tratando el tema. Gracias por compartir con nosotros esta hora. Feliz resto del día. Pero qué minuto que duraron.